Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante alrededor de la comprensión lectora. Es el tema de las competencias comunicativas. Permítanme presentar la pantalla. Para empezar, vamos a hablar de lo que es una competencia. Muchos autores han abordado el tema y aun cuando hoy se considera que no existe una definición específica de lo que es una competencia, todos ellos han coincidido en varias cosas. La primera, en que es un término polisémico, es decir, puede eh, referirse a diferentes cuestiones, incluso todas ellas diferentes. Por ejemplo, una competencia deportiva. Eso podría ser una competencia profesional, por ejemplo, para acceder a un puesto superior o una posición superior del rango que tengo, puede ser tener una competencia. Ese sería el sentido polisémico de este término. Pero también han coincidido en algunos rasgos que se pueden encontrar en la competencia asociada a la educación. Pues se coincide en que una competencia es un sistema de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que se manifiestan frente a una situación dada, situación concreta. Esta definición nos permite ver algunas cosas. Primero, el hecho de que sea un sistema. No es lo mismo que decir un conjunto. Sistema no es igual que un conjunto o que un grupo. Un grupo es un agregado de cosas. Un conjunto es un agregado de cosas que tienen algo en común, pero simplemente son agregados, o sea, la suma de esas cosas nos va a dar el conjunto. Un conjunto de 3 manzanas, un conjunto de 5 personas, un grupo de 8 cuadernos. Entonces es un agregado. La suma de las cosas nos da el total del grupo o del conjunto. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema, las cosas cambian. Un sistema o estar las cosas organizadas de manera sistémicamente quiere decir que esas cosas están en relación y por lo general establecen relaciones bidireccionales. No son direccionales, son bidireccionales. Entonces, cada una de las cosas que conforman ese sistema se le llama partes. Cada una de las partes tiene relación con las otras partes. Pero no solamente eso, sino que la relación es, dijimos, bidireccional. Pero no solamente eso, sino que cada una de las partes establece una relación diferente y particular con el sistema al que pertenece. Entonces eso empieza a tener cierto grado de complejidad y también de dificultad para poder comprenderla y aprenderla. Entonces, el todo en un sistema no puede ser definido a partir de la suma de sus partes. No es una cosa más la otra, más la otra, más la otra, me da un sistema. El sistema no puede ser definido así. Es más, cuando eh, un sistema quiere ser comprendido, se tiene que establecer la relación que existe entre él y sus partes y entre las partes de manera particular y las partes entre ellas. Entonces, para conocer el sistema, no basta con definir el sistema, hay que definir cada una de las partes. Pero además, cuando se conoce cada una de las partes, no se conoce el sistema.
Es decir, no basta conocer cada una de las partes del sistema para comprender el sistema, sino que hay que comprenderlo en la complejidad de sus relaciones, que además son altamente dinámicas. No solo eso, el sistema tiene que ver con un contexto, tiene que revisarse, explicarse, comprenderse, analizarse y estudiarse en relación a un contexto. Bueno, esa es, digamos, una aportación que personalmente he hecho al concepto de competencia. Por lo general, los autores hablan de un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que se manifiestan frente a una situación dada. Personalmente he incorporado el concepto de sistema por esta complejidad, esta alta complejidad que caracteriza a las competencias. Los detractores del término, del enfoque por competencias, uno de los cuestionamientos que le hacen fuertemente es el hecho de que el término en sí no ha atravesado, no ha sido objeto del estudio epistemológico, de una revisión epistemológica que le permita construirse como un concepto. Entonces, Limoneiro, Kuhn, Popper hablan de esto que se le llama la duda epistemológica. Es una duda da pie a toda una investigación que al final puede derivar en un concepto y que después tendrá que ser estudiado y validado por la comunidad científica. Después de eso puede ser considerado un concepto. En el caso de competencia, no. Como en muchos otros casos, no ocurre eso. Es un término, digamos, que se ha ido acuñando, se ha ido construyendo colectivamente, se ha ido construyendo socialmente. Es un término que hoy en día está presente en el discurso educativo de la mayor parte del mundo, sobre todo del lado de Europa y de América. Entonces, la competencia no es precisamente un concepto, es un término que hemos ido acuñando la comunidad educativa y que no ha atravesado por ese proceso epistemológico para convertirse formalmente en un concepto. Bueno, el mundo actualmente está lleno de este tipo de términos. Bullying, por ejemplo. Participación, por ejemplo. Son conceptos que no tienen ese rango, o son términos, digamos, que no tienen ese rango de concepto por esta, digamos, impureza teórica, impureza epistemológica, pero que sin embargo, cuando lo mencionamos, eh, el gremio de maestros, el grupo de maestros, la comunidad educativa, sabemos muy bien a qué nos referimos. Cuando lo hablamos, eh, lo hemos ido incorporando desde los años 80, 90, lo hemos ido incorporando a lo que le llamamos el metalenguaje educativo. Es decir, todo este discurso, todo eh, este conjunto de conceptos y teorías que utilizamos, a eso le llamamos metalenguaje, y entonces este término lo hemos ido integrando y ha ido tomando diferentes formas, diferentes sentidos. Y el que tenemos actualmente es este, ¿no? Es un sistema de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que se manifiestan frente a una situación dada. Entonces, bueno, algunas características con las que también se coincide al revisar a los autores expertos en el tema, como por ejemplo el doctor Sergio Tobón, Philippe Berrenaud, Julio Pimienta Prieto, ¿no?
A todos ellos, y más cuando lo revisamos, ellos coinciden en que las competencias tienen ciertas características. Una muy importante es que son inherentes al ser humano. ¿Qué significa? Pues que desde que nacemos, por el simple hecho de nacer humanos, nosotros somos potencialmente capaces de ser competentes en algo o en muchas cosas. Entonces, nacemos personas y por ese hecho tenemos grandes posibilidades de desarrollarnos como competentes en alguna cosa, en algún área de la vida, ¿no? Potencialmente quiere decir, tengo todos los elementos para hacerlo, pero todavía no lo soy. Entonces, nosotros somos potencialmente competentes en algo. ¿En qué? Bueno, eso lo iremos descubriendo a lo largo de la vida con apoyo de los adultos que nos rodean y de las organizaciones o instituciones sociales a las que pertenecemos, que le dan estructura a nuestra vida social, como la escuela, como la familia, como la iglesia, como los medios de comunicación. ¿No? Entonces, ellos son los que nos van llevando a desarrollar esta competencia. Aun cuando autores, investigadores como Howard Gardner eh, habla de ellas un poco también con las inteligencias como parte de el ser inteligente, es parte de ser competente. Y él dice, bueno, hay una parte también genética, hay una parte, pero lo demás, todo lo demás es aprendido. Y como tal, bueno, pues se aprende en un contexto cultural específico, ese contexto y grupo social al que pertenecemos desde nuestro nacimiento. Entonces, las competencias, aun cuando nacemos siendo competentes en algo potencialmente, lo demás lo vamos construyendo. Y la sociedad, el grupo al que pertenecemos, se encarga de irnos enseñando y darnos los elementos y las condiciones para que podamos ser competentes en algún momento en, en algo. Bueno, las competencias también son preventivas. Cuando nosotros desarrollamos competencias, podemos prevenir problemas. ¿Cuál sería el problema? Pues la incompetencia. Si no desarrollamos la competencia, lo que desarrollamos es la incompetencia, o lo que se va, o lo que se presenta es la incompetencia. ¿La incompetencia para qué? Pues para desarrollar algo de manera adecuada. Recuerden ustedes que ser competente significa hacer las cosas y hacerlas bien. Si las hacemos mal, no somos competentes. Entonces, lo que previene es la incompetencia. Por ejemplo, miren, en la formación cívica y ética que algunos de ustedes seguramente conocerán y muy bien, hay 8 competencias cívicas y éticas. Y la primera es conocimiento y cuidado de sí mismo. Nosotros debemos desarrollar la competencia de conocernos a nosotros mismos y de ser capaces de cuidarnos. Entonces, esa competencia cívica y ética está propuesta desde la educación básica, ¿no? El conocimiento y cuidado de sí mismo. Si la vamos desarrollando, si ayudamos al niño, si apoyamos al niño, si estimulamos al pequeño para que vaya desarrollando y adquiriendo los conocimientos y desarrollando habilidades y destrezas y aprenda a valorar la importancia de conocerse y cuidarse a sí mismo, entonces estaremos previendo su incompetencia para cuidarse, para cuidar de sí mismo. Entonces un niño, una persona que a lo largo
de algunos años desarrolla esta competencia, es capaz de prevenir accidentes, es capaz de prevenir situaciones no deseadas, es capaz de prevenir problemas y es capaz, es competente para crear condiciones adecuadas para su conocimiento y el cuidado de sí mismo. Entonces, son preventivas. Si tenemos esta competencia desarrollada, entonces seremos capaces de ir al dentista antes de que me duela alguna muela o un diente, o de ir al médico antes de sentirme mal. Estaré pensando en cómo hacer, no solamente para sentirme bien, sino para estar bien independientemente de las circunstancias por las que atraviese. Entonces, por eso les llamamos que son preventivas. Son graduales porque la competencia se desarrolla empezando por los niveles más elementales, simples y básicos. Y se va desarrollando gradualmente hacia niveles más complejos, más difíciles, más complicados. Entonces vamos paso a pasito, sabiendo más, siendo más hábiles y más diestros, y valorando y emitiendo juicios de valor más precisos, más oportunos, más objetivos. Entonces, este sentido de gradualidad de las competencias las hace inacabadas. O sea, porque cada vez podemos ser mejores. Cada momento podemos superarnos a nosotros mismos. Hay un horizonte al cual debemos llegar. Y en el ámbito educativo hemos desarrollado, digamos, esos perfiles, ¿no?, de competencia que estamos buscando. Uno de ellos es el perfil de egreso de la educación básica. Pero cada nivel que la conforma, escolar, primaria, secundaria, tienen también sus propios perfiles. Las disciplinas, los grados, los temas, las unidades tienen perfiles de competencia. En algunas ocasiones, algunos de ellos los llamamos aprendizajes esperados, pero están pensados en relación a una competencia. La educación media superior tiene otro perfil de egreso, ¿no? Y la educación superior tiene un perfil de egreso a partir de competencias profesionales que todos debemos desarrollar como profesionistas, pero a la vez cada disciplina, cada carrera, cada profesión tiene también su conjunto de competencias a las que debemos llegar. Entonces, ese conjunto de competencias profesionales de un gremio, no necesariamente universitario, puede ser un oficio, también tiene su perfil, un oficio también tiene su perfil. Hay perfiles para establecer lo que es un estudiante, hay perfiles para establecer quién es un experto panadero, todos ellos son perfiles. Si bien los hay, bueno, son solamente eso. Son una orientación, un hacia dónde tendríamos que llegar. Seguramente habrá quien pueda desarrollar todas esas competencias, por ejemplo, sobre todo las competencias profesionales y las competencias de oficio, pero sin embargo puede superarse y hacerlas mejor, más rápido, más precisas, más objetivas. Entonces eso quiere decir que la competencia, los perfiles de competencia son solamente algunos rubros que se establecen para que podamos mirar hacia dónde vamos. Eso las hace inacabadas. Entonces, cuando somos totalmente competentes, nunca, siempre podremos superarnos a nosotros mismos. Y dejé para el final una de las características que a mí en lo particular me parece que es extremadamente importante. Las competencias se desarrollan y mejoran
frente a situaciones adversas. Cuando vivimos en calma, en completo equilibrio, cuando no enfrentamos situaciones adversas, las competencias tardan mucho tiempo más en desarrollarse y tienen características diferentes. Entonces, lo mejor, digamos, para el desarrollo de competencias es enfrentarnos a situaciones adversas y desconocidas. ¿Cómo desarrollamos la competencia lingüística de un idioma? Bueno, una de las maneras puede ser estudiando, ¿no? Me inscribo en una escuela, estudio, etc. Sin embargo, si me mudo a otro país y tengo que enfrentarme al uso de la lengua, es en donde verdaderamente voy a poder comprender y desarrollar la competencia. Nunca mar en calma hizo marinero experto. Así es que una persona competente no solamente eh, enfrenta situaciones adversas. Una persona competente busca enfrentarse a situaciones adversas para poder ser mejor. Ser mejor en lo que ya es competente. Muy bien. Entonces podemos decir, la competencia inicia un punto de partida que no necesariamente quiere decir que partimos de cero. Nunca partimos de cero porque recuerden que nacemos potencialmente siendo competentes. Entonces nunca partimos de cero. Puede ser que tengamos una carga genética específica, particular, para poder desarrollarnos como buenos deportistas, como buenos nadadores, como buenos atletas. Entonces no empezamos de cero. Lo tenemos potencialmente y será el contexto el que nos vaya enseñando y permitiendo desarrollar esa competencia. Claro, siempre y cuando el contexto sea propicio para ello. Un niño que nace en una familia de atletas, pues lo más seguro es que tiene muchas posibilidades de convertirse también en un atleta. Un niño que nace en una familia de músicos, bueno, es muy posible que pueda desarrollarse en la música, o en la ciencia, o en un oficio. ¿Sí? Entonces, nunca partimos de cero, nunca partimos de cero. Y siempre tenemos un remanente, un stock, digamos, de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que nos permiten ir avanzando en una zona de desarrollo, en una zona de desarrollo competencial, hasta llegar a un nivel de desarrollo establecido o construido a lo largo de nuestro ir aprendiendo, de nuestro desarrollo. Entonces, esto lo realizamos, eh, lo vamos desarrollando frente a situaciones específicas. Lo ideal es que instituciones como la escuela, eh, que tienen un ambiente propicio por su estructura, por su organización, por la concepción que se tiene de ella, pueda ir conformando estas situaciones específicas que permitan enfrentar al sujeto a situaciones desconocidas, a circunstancias que no conoce y que con el apoyo y acompañamiento de alguien, de un experto, pueda ir desarrollando, pueda ir aprendiendo y pueda ir valorando, ¿no? Entonces, esta idea, en esta lógica, la escuela tendría que convertirse en un espacio de construcción de situaciones, de circunstancias específicas que permitan a los sujetos desarrollar sus competencias, mejorar sus saberes, volverse hábil y diestro, emitir juicios de valor más acertados, más objetivos,
etc. Y lo interesante es que en ese caminar, lo más conveniente es que tengamos cerca de nosotros un mediador, un acompañante que nos permita, eh, que nos apoye, no dándonos la respuesta, pero sí construyendo situaciones adecuadas a nuestra condición, pero además que nos pueda sugerir, acercar, proponer apoyos para ir solucionando los problemas que vamos a ir enfrentando. No solucionándonos el problema, dándonos los apoyos y las orientaciones para poderlos hacer. Y todo eso, compañeros maestros, se desarrolla en un contexto cultural, en un contexto social, en un contexto histórico, en un tiempo histórico. Bueno, qué son los conocimientos en una competencia? Pues son los saberes que tenemos, son los saberes que vamos adquiriendo. ¿Dónde están esos saberes? Esos saberes se encuentran en los cuerpos científicos o en los cuerpos de conocimiento de la profesión o del oficio. Ahí están. En el caso, por ejemplo, de las competencias eh, lingüísticas o las competencias comunicativas, pues encontramos estos saberes en las ciencias que la abrevan, la lingüística, la sociología, ¿no? Esos, esos cuerpos científicos son los que nos van a ir dando los saberes. Esos saberes son el qué en la enseñanza. Los conocimientos se enseñan. Uno va aprendiendo, pero es mejor si hay alguien que nos va enseñando. ¿Podemos desarrollar las competencias comunicativas? Sí. De manera autónoma, sí. Podemos desarrollar la competencia de la lectura comprensiva o la comprensión lectora por nosotros mismos, claro. Sin embargo, en los primeros momentos, en nuestros inicios, lo mejor es contar con alguien que nos acompañe, que nos enseñe cosas, que nos diga qué hacer. Claro, una de las características de las competencias cuando estamos en un nivel desarrollado es la autosuficiencia. Cuando llegamos a ser unos lectores competentes, ya no necesitamos que nos propongan libros. Nosotros mismos los buscamos. Ya no necesitamos que nos propongan contextos de lectura. Nosotros los propiciamos, nosotros los construimos. Pero mientras llegamos a eso, nosotros necesitamos a alguien que nos enseñe ¿qué? Los fundamentos científicos o los aspectos procedimentales de un oficio. La lectura de comprensión, la comprensión lectora, no es una ciencia y tampoco es un oficio, pero tiene sus aportes desde de la lingüística, la sociología, la antropología, por supuesto. Son lo que llamamos saberes conceptuales. Y, por supuesto, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un espacio de tiempo establecido, enseñamos en unidades de tiempo. Una clase de 1 hora, una clase de 2 horas, un seminario de 3 horas, un diplomado, un conversatorio, todo eso tiene un tiempo breve, un tiempo breve. Entonces, por eso decimos que eso se aprende de manera inmediata. Las habilidades y destrezas son algo un poco más complejo. También tiene un mayor grado de dificultad. Eso es lo que llamamos el saber hacer. ¿Qué sabes hacer? Pues sé utilizar las escuadras. Ah, bueno, eres hábil usando las escuadras. No, la verdad es que apenas estoy como apoyándome en el ejercicio de irlas empatando.
Muy bien, bueno, ya hay un nivel de habilidad, ya hay un nivel de destreza. ¿Qué tal eres para la lectura? Pues eres, eres hábil, eres diestra. Bueno, hábil y diestro no precisamente, pero eh, no me aburro leyendo un libro. Soy capaz de terminar un libro de principio a fin. Oh, muy bien, bueno, pues no eres un lector hábil o competente, pero tienes elementos en ese camino, estás en algún nivel de desarrollo en ese camino que te llevará a ser un lector competente. ¿No? Esto es el cómo se hacen las cosas, es el saber hacer y cómo se hacen. Estas se desarrollan en la práctica, no precisamente de manera teórica o analítica, sino tengo que hacer algo en la práctica. Tengo que pasar mi vista por el libro, probablemente tengo que tomarme tiempo para saber cuántas palabras leo por minuto, cuántas, cuántas cuartillas leo en una hora, tal vez. ¿No? Son también conocidos como saberes procedimentales y estos tardan un poquito más, estos no se desarrollan inmediatamente, estos se desarrollan a mediano plazo. El hablar un idioma diferente al de nosotros, pues implica habilidades y destrezas que involucran los músculos de la cara. Entonces eso no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Pensemos en la habilidad en la lectura. Eh, necesitamos habilitar el ojo, ¿no? Habilitar el ojo para ir leyendo el texto. Entonces, esas habilidades se desarrollan, pero en la práctica. ¿De qué manera vamos a aprender a leer comprensivamente? Leyendo. No hay otra, no hay otra posibilidad. Y finalmente los valores, que eso lo referimos al saber convivir. Esto tiene que ver con el para qué hacemos las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos desarrollar la competencia lectora? Y la comprensión, la lectura comprensiva. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr en ellos? Podríamos decir, bueno, lo que queremos es formar lectores, porque la lectura es valiosa para conocer el mundo, para entenderlo, para explicarlo, para saber cuál es mi lugar en él, para formarme una identidad, para saber eh, cómo es mi vida, para comprender cómo fue la vida en el pasado y poder proyectar hacia el futuro, para comprender lo que dicen otros, para eh, poder desempeñarme de mejor manera en mi vida. Bueno, todo eso es el para qué, son los valores que le damos a la comprensión lectora o a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es el para qué y eso no se aprende precisamente en la teoría ni en la práctica. Eso se va aprendiendo, se desarrolla en la vida misma. Por eso, el desarrollo de estos valores, la construcción, el desarrollo y la implementación, el vivir con una escala de valores, eso nos lleva a un conocimiento a largo plazo, a un desarrollo a largo plazo. Entonces, los conocimientos son inmediatos, las habilidades a mediano plazo, pero los valores a largo plazo. Vayan pensando ustedes, ¿para qué tendríamos que desarrollar la competencia, la comprensión lectora? ¿Para qué? Eso, y además, ¿qué habilidades tendríamos que desarrollar en la competencia lectora? En leer comprensivamente. ¿Qué destrezas, qué habilidades, qué tenemos que ir desarrollando? ¿Qué estrategias tenemos que ir implementando? ¿Y qué debemos saber? ¿A dónde tenemos que dirigirnos para poder dar este sustento de conocimiento a la
lectura de comprensión. Bueno, como decíamos, las competencias siempre van en grupo. Entonces, cuando decimos competencia, la comprensión lectora, nos estamos refiriendo a una de las competencias o a un rasgo de una competencia que está inserta en algo más grande que se llaman las competencias comunicativas. Las competencias comunicativas son esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas, esos valores que nos permiten comunicarnos eficientemente de manera escrita, de manera verbal, ¿no? Nos permiten comunicarnos. No necesariamente de manera, bueno, además de manera escrita, también podemos comunicarnos de otras muchas maneras. Musicalmente, por ejemplo, pictográficamente, por ejemplo, con una escultura, mediante las artes gráficas, podemos comunicarnos. Entonces, estas competencias comunicativas son muy importantes para el desarrollo de la vida de los sujetos. Y se reconocen 4 competencias comunicativas: leer, escribir, escuchar y hablar. Y como un buen sistema, pues podemos abordar leer, pero cuando trabajamos la competencia lectora y todos sus rasgos, incluyendo la comprensión lectora, pues no podemos dejar de mirar hacia la competencia de escribir, las habilidades de escribir, los valores que implica escribir, escuchar y hablar. Entonces nosotros debemos considerar que este curso va a tratar mucho de comprensión lectora, pero de ninguna manera podríamos abordarlo de manera aislada. No podemos hablar de comprender una lectura sin identificar los tipos de lectura que hay, otros tipos de lectura, y separándolo de el poder escribir, escuchar y hablar. Entonces, permanentemente, ustedes escucharán que yo me refiero a las competencias comunicativas, no solamente a la lectura o a la escritura o a la escucha o al habla, sino a las competencias comunicativas. Muy bien, estas competencias, como todas las competencias, están contextualizadas. Leer no se lee fuera de un contexto. Leer implica saber en dónde estoy como lector, pero en dónde está el texto, dónde está el autor del texto, en qué contexto está. Todas son contextualizadas. Yo me ubico en una aquí y en una ahora, y entonces empiezo a identificar qué estoy leyendo, qué estoy escribiendo, qué escucho y qué hablo. Por supuesto son intencionadas, tienen la intención de desarrollarnos y de formarnos como sujetos más competentes. Son educables, por supuesto, lo hemos venido mencionando, y las competencias pueden desarrollarse de manera autónoma. Y esa es la finalidad. Sin embargo, siempre requeriremos de alguien que nos acompañe en ese proceso. Hablando un poco de la comprensión lectora, quiero hablar sobre un término muy importante que iremos recuperando a lo largo de las siguientes sesiones, que se llaman las prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué es eso de las prácticas sociales del lenguaje? Bueno, es el uso cotidiano y práctico que hacemos del lenguaje oral, del lenguaje pictográfico, del lenguaje gráfico y, por supuesto, del lenguaje escrito. Entonces, es ese uso cotidiano que no necesariamente implica perfección en el caso de la escritura, perfección gramática.
Y en el caso de la lectura, procesos lineales y perfectos. Las prácticas sociales del lenguaje es la forma en que la mayoría, o todas, mejor dicho, todas las personas nos comunicamos en la vida diaria. Y este concepto no debemos dejarlo de lado siempre que escuchemos comprensión lectora o redacción de textos propios, ¿no? Siempre debemos tenerlo muy presente. No se trata de la corrección gramática o de la corrección de la escucha, sino se trata de un sentido comunicativo, de un sentido social. ¿Cómo hago para comunicarme asertivamente en un espacio social? En un espacio social. Entonces, eso implica estas prácticas sociales del lenguaje tienen como finalidad la comunicación, el entendimiento entre las personas, la convivencia pacífica entre nosotros, la recreación sana y productiva, provechosa, y la participación social y política. Entonces, esos ámbitos, que también son finalidades, son los que nos van a ir diciendo si nuestra comunicación, si nuestras prácticas sociales del lenguaje, incluyendo la comprensión lectora, está siendo eh, utilizada de forma adecuada, ¿no? Si no logramos solucionar problemas, si no logramos comprender los problemas sociales, pues ahí tenemos algunas deficiencias. Si no logramos comunicarnos eh, políticamente, si no tenemos una posición frente a los aspectos de la vida política del país y del mundo, pues ahí tenemos alguna complicación. La comprensión lectora también necesitamos observarla, mirarla y entenderla a través de este tamiz de el uso social de la lectura, el uso social de la palabra, el uso social de la escritura, ¿no? La complejidad social de una escucha atenta y de una observación eh, contextualizada. ¿Qué significa escribir? Es trazar signos que representan ideas, palabras, con un instrumento adecuado como el bolígrafo, el lápiz, una máquina, sobre un papel o sobre cualquier soporte. Eso significa escribir. Y decíamos, es una de las competencias comunicativas. Escribir es también la acción de representar palabras o ideas con letras o signos en papel o cualquier otra superficie. Y saber leer y escribir no significa solo conocer el sistema alfabético de escritura. Saber hacer letras o poder decirlas en un acto de lectura. Saber leer y escribir es hacer uso adecuado del lenguaje escrito, utilizando textos de circulación social en sus distintas variedades, interpretando sus diversos significados en situaciones comunicativas reales. Entonces, cuidado. Si queremos, o atención, más que cuidado, atención. Si queremos potenciar la competencia de escribir, tenemos que enfrentarnos a situaciones reales donde escribir sea un elemento necesario para solucionar algún problema. Entonces, escribir significa esta acción de representar palabras o ideas, vivencias, sentimientos, de una manera gráfica, a partir de gráficas, de signos gráficos. Claro, esos signos gráficos deben tener una, un reconocimiento social. Debemos hablar, escribir, leemos a partir de signos que nos identifican, que nos representan. Hablamos en español, hablamos en inglés, escribimos en inglés, escribimos en español, leemos en inglés o leemos en español. Pero no significa, leer no significa solamente, o escribir no significa solamente hacer trazos, sino comprender lo que significan esos trazos en una situación comunicativa real.
Leer es comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. Leer la hora, una partitura, un plano, ¿no? No solamente es leer libros. Claro, leer una partitura o un plano tiene que ver con las competencias lectoras profesionales o de un oficio, ¿no? Pero leer es comprender el sentido de la representación gráfica que se da con la escritura. Leer es situarnos frente a un texto escrito y decodificar el mensaje que nos quiere transmitir el autor. Eso es leer. La lectura es un proceso mental y visual. En ese proceso se deduce el significado de un texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y nos hacemos cuestionamientos. Leemos desde nosotros mismos. Aun cuando el autor nos quiera decir algunas cosas, nosotros vamos a entender probablemente eso que nos quiere decir, pero con nuestro propio sentido, desde nuestra propia idea. El autor nos quiere dar a conocer algo, pero nosotros tenemos que situarlo en un contexto actual. Entonces, el leer es un proceso ágil, es un proceso dinámico, no es un proceso lineal, es un proceso complejo que nos hace ir y venir, que nos hace construir imágenes en nuestra mente, que nos hace, que nos genera emociones, que nos genera sentimientos, que nos provoca una idea diferente a la que teníamos. Entonces, leer es un acto humano. Solo los humanos podemos leer, escribir. Pero es un proceso complejo, es un acto humano complejo de interpretación y de interpretación de la idea de los otros, de la interpretación y la comunicación, la comunión entre ideas. Y por supuesto, es, al igual que escribir, al igual que escuchar, al igual que todas las competencias comunicativas son actos voluntarios. Eso es importante. La voluntad de leer es importante. Si no tengo yo esa voluntad, difícilmente voy a poder acercarme, digamos, sensiblemente a la lectura. Es un acto voluntario. Nadie aprende a leer comprensivamente si es obligado. Entonces, nadie desarrolla una competencia cuando es una obligación. Debe ser una situación real, una situación adversa, claro, pero también tiene que haber cierto acto de voluntariedad para que pueda funcionar. Escuchar es oír con atención y cuidado a lo que se dice y habla. Es diferente a oír, que es percibir por el órgano del oído cualquier sonido. Entonces, oír, pues lo oímos todo. Puedo oír el camión que va pasando en la calle, puedo oír la respiración de las personas que están cerca de mí, puedo oír el radio, puedo oír la lluvia caer, puedo oír el viento silbar, las olas del mar, puedo oír la voz de la gente que me rodea, pero eso no quiere decir que esté escuchando, ¿no? Y leer comprensivamente es también un acto de escucha atenta. ¿Qué escuchamos? Escuchamos lo que el autor nos quiere decir. Tenemos que aprender a escuchar atentamente para poder comprender lo que el autor nos está diciendo y poder, digamos, establecer esta relación de reciprocidad entre el que escribe para que yo lo lea, ¿no? Y el libro que yo elijo para leer. Es una relación muy íntima entre el autor de un libro y el lector. Entonces debe haber un acto voluntario y una capacidad de escuchar lo que el otro me quiera decir con su texto. Y hablar es el acto de emitir o articular palabras. Es un componente fundamental
para el proceso de comunicación. Una vez que leo, que termino el libro, pienso, cada vez que paso una hoja del libro, leo una cuartilla, 2 cuartillas, un capítulo, pienso. Eso me hace transformar mi forma de ver las cosas. Reviso, reflexiono, escucho lo que dice el autor, le doy significado. ¿Y después qué hago? Después lo comparto, puedo compartirlo a partir de una ilustración. Voy a ilustrar lo que leí. Puedo hacer una escultura que pueda yo decir, esto tiene que ver con lo que yo he leído. Pero también lo puedo hablar, sobre todo lo hablamos. Y cuando hablamos, estamos dándole a nuestro pensamiento un vehículo. Vygotsky nos habla de pensamiento y lenguaje. Paulo Freire nos habla de la lectura, del habla, de la escritura, como parte de la libertad, del ejercicio de libertad que tenemos las personas. Paulo Freire nos dice, observa el mundo y después escribe sobre él. Y cuando observamos el mundo, no quiere decir solamente que yo salga a media calle y me ponga a ver cómo pasan los autos. Observar el mundo quiere decir, lo ves, lo percibes y lees lo que ahí ocurre. Pero también se observa el mundo leyendo. Leo las noticias, leo un periódico, leo una revista. No solamente es la lectura de libros. Leo portadores de texto sociales, leo anuncios, leo noticias en el Facebook, leo lo que ocurre, lo que me presentan en las redes sociales. Todo eso es lectura y tiene su grado de dificultad. Y todas las personas que podemos identificar las grafías, entonces sabemos leer, pero no necesariamente comprendemos lo que leemos, ¿no? Claro, todavía existen en el mundo pues, por ahí de 500 millones de personas que no saben leer, que no tienen acceso a un eh, portador impreso o eh, escrito. Entonces, bueno, las competencias, el leer, escribir, hablar y escuchar, nos permiten poder vivir de mejor manera en el mundo, saber expresar nuestros sentimientos es sobre todo hoy un tema importante. ¿No? Ante cualquier emergencia debemos saber decir lo que pienso, eh, leer comprensivamente un documento oficial, un acuerdo secretarial, un contrato de trabajo, es importante. Entonces, no estamos hablando solamente de la lectura, la comprensión lectora con fines recreativos. Estamos hablando de la comprensión lectora con fines prácticos, con fines de vida. El poder leer un documento oficial, una petición, una denuncia, una demanda, es importante. Un, eh, un reporte, ¿no? Un reporte, eh, tal vez no comprendamos un reporte médico por los términos que se utilizan, pero por lo menos sabemos que me están dando un reporte de salud. Entonces, estas competencias, insisto, ustedes me escucharán hablar de estas 4 competencias permanentemente. Y por supuesto, siempre en un sentido de práctica cotidiana, atravesado por este concepto de las prácticas sociales del lenguaje.
Aquí lo tenemos en este esquema muy sencillo, es donde quise representarlo, ¿no? Leer, escribir, escuchar, hablar son competencias en sí mismas complejas y la relación que tienen entre ellas las vuelve también complejas y globales. Y están atravesadas por este concepto que ya platiqué, que se llaman prácticas sociales del lenguaje. Voy a dejar de compartir. Entonces, concluyendo, podemos decir que en este tema pudimos abordar el concepto de competencia y conocer a detalle, digamos, los elementos que la conforman, así como sus características. Hablamos también de las competencias comunicativas y explicamos brevemente lo que es leer, escuchar, hablar y escribir como elementos eh, complejos que nos permiten eh, sentarnos en la vida y formarnos como mejores personas. Les deseo que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias.